Basado en dermatitis atópica de presentación temprana, que esto también es un símbolo. La dermatitis atópica no es exclusiva de la infancia, pero se expresa típicamente durante el primer año de vida y puede acompañarse de una alergia alimentaria. Puede, no es una expresión forzosa, pero puede. Y los antecedentes familiares de atopia también nos ayudan a la presencia de que pudiera que ver con alergia a proteína, con una alergia a proteína de leche de vaca. La conducta terapéutica es excluir las proteínas de la leche de vaca antes de utilizar los medicamentos. Y como había comentado, sobre todo el número mágico de las 6 semanas. Se pueden utilizar o quitar estas proteínas utilizando sucedáneos de leche materna, usualmente empezando con ejemplos extensamente hidrolizados, hasta elementales o productos derivados del arroz. Dependiendo de qué queramos, podemos utilizar primeramente uno o el otro, pero típicamente es el extensamente hidrolizados y ya posteriormente un elemental. Esto no solamente por la disponibilidad, sino también por el precio. No es tan barato y en eso también hay que pensar por parte de los pacientes. Muy bien, ahora bien, para nosotros como pediatras es importante saber, ¿es realmente un problema la alergia alimentaria y cuál es el impacto que esto tiene? Pues mira, sí, realmente es una situación polarizada. Existe a la vez un sobrediagnóstico y también existe una falta de reconocimiento de los síntomas de alergia alimentaria en general. Pudiéramos decir que la prevalencia en general es de un 3% a nivel mundial, probablemente en nuestro país también es de 3% y depende mucho del alimento en cuestión. El alimento más prevalente es las proteínas de la leche de vaca. Pero también depende de la región del mundo en la que nos encontremos. Por ejemplo, en países asiáticos, como en China, hay ciertos alimentos muy específicos de su cultura que son una principal causa de anafilaxia inducida por alimentos. Por ejemplo, la sopa de nido de golondrina en China es la principal causa de anafilaxia inducida por alimentos. O incluso hay cuestiones muy regionales, por ejemplo, el síndrome de Alpha-Gal, y si el tiempo nos da oportunidad, vamos a hablar acerca de la alergia a carnes rojas como un oligosacárido, fuera de lo que nosotros pensamos que solo las proteínas generan alergia. También los oligosacáridos presentes en la carne roja son capaces de sensibilizar y producir una alergia clínicamente relevante en ciertas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, o incluso en Europa, en esas regiones en donde existe un insecto que es el que sensibiliza a los pacientes con este oligosacárido, pero ya lo veremos. O incluso en otras regiones del mundo en donde el pescado o los mariscos son una fuente alimenticia importante, evidentemente la prevalencia de alergia alimentaria a esos productos va a ser mayor. Pero aquí en pediatría vamos a hablar de los 7 principales: leche, huevo, trigo, soya, pescado, cacahuate. Pero recuerden, cualquier alimento puede producir alergia, pero existen los 7 principales. Si ya analizamos el top 3 de alergenos en pediatría, nos encontramos y redondeamos a las proteínas de la leche de vaca en 3%, al huevo en 2%, al cacahuate, y no en nuestro país, en otros países como Estados Unidos o en Europa alcanza prevalencias del 1%, y si hablamos en pacientes alimentados exclusivamente al seno materno, solamente tenemos una prevalencia de 0.5%. Bueno, también los procesos de industrialización, pasteurización, esterilización, homogenización de la leche hacen que se aumente la alergenicidad de este alimento, y bueno, se sabe en distintas publicaciones que la leche bronca o la leche natural tiene menos probabilidad de generar enfermedades alérgicas o vincularse con ellas como asma o dermatitis atópica. Sin embargo, sabemos perfectamente que conlleva ciertos riesgos infecciosos. Bueno, muy bien, no todo lo que parece ser alergia es alergia. Existen las intolerancias alimentarias que muchas veces nos juegan una mala jugada, vaya la redundancia, y nos llegamos a confundir. Estas reacciones son dosis dependientes, depende cuánto comiste de ese alimento si detona o no una reacción. No son reproducibles, es decir, no siempre te producen los mismos síntomas, dependen mucho del alimento en cuestión y dependen también de propiedades inherentes al individuo, es decir, se presentan de manera a nivel de idiosincrasia. Y tenemos 3 reacciones clásicas. Por ejemplo, la intoxicación escombroide, son pacientes que llegan a urgencias con una imagen clínica de una anafilaxia,
en donde el paciente presenta síntomas cutáneos, síntomas respiratorios, síntomas cardiovasculares, y lo que sucede ahí con esos pacientes es que la carne del pescado, generalmente una carne oscura, se contamina con ciertas bacterias que tienen la capacidad de sintetizar cierta enzima que produce una sustancia igualita a la histamina, y evidentemente en mayores concentraciones presenta los mismos efectos biológicos de la histamina, y la expresión clínica es una anafilaxia, pero no es una alergia. Por otro lado, tenemos otras reacciones, por ejemplo, el glutamato monosódico en exceso en individuos susceptibles genera también cuadros que le llaman síndrome del restaurante chino. Y lo que más nos mete ruido, sobre todo a los médicos de primer contacto, es la deficiencia de lactasa o la intolerancia a la lactosa, en donde es un mecanismo que es de carbohidratos, depende de la dosis, y es una situación que no se vincula con síntomas mayores de alergia, no tiene la peculiaridad de generar anafilaxia o síntomas respiratorios. Y vemos aquí un cuadro comparativo bastante simple, en donde vemos a la APLV, un mecanismo que es por proteínas, inmunológicamente mediado, y vemos la intolerancia a la lactosa, que es una situación de deficiencia enzimática. La resolución, generalmente una intolerancia a la lactosa primaria que se instala en la vida adulta, es una situación que nos va a acompañar todo el tiempo, pero recordar que en nuestro ámbito pediátrico la mayor cantidad de pacientes con intolerancia a la lactosa va a ser de forma secundaria a una infección viral gastrointestinal, un rotavirus, un norovirus. Va a ser una situación transitoria y el paciente posteriormente va a recuperar esa actividad de la lactasa y no vamos a tener gran problema, ¿no? Y obviamente las comorbilidades van a ser mayores en un paciente con APLV, y en un paciente con intolerancia no va a tener ese componente multisistémico, ¿no? Vean, aquí vemos pues prácticamente la intolerancia primaria, no ocurre con frecuencia antes de los 5 años de edad. Nos van a hablar acerca de la lactosa, si realmente es un amigo o un enemigo, con la doctora gastroenteróloga. Y vemos aquí que la secundaria puede ser a cualquier edad, y esto se vincula con destrucción o aplanamiento de las vellosidades intestinales, que de alguna manera es transitoria. Entonces, esto es bien importante y lo vamos a profundizar más adelante. La lactosa es importante para los pacientes con APLV. Es el carbohidrato dominante de la leche de vaca, es el componente sólido más grande, involucra el 70 gramos por litro, forma la columna vertebral de importantes estructuras como los HMOs, que es el tercer componente sólido más grande de la leche materna. Muy bien, bueno. Ahora que hablamos sobre la intolerancia a la lactosa, es muy frecuente que lleguen a la consulta de primera vez niños con el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, incluso con fórmulas sin lactosa. Doctora, ¿nos puedes platicar sobre esto? Claro que sí, es muy importante lograr hacer esta diferenciación entre la alergia y la intolerancia, porque como ya vimos son mecanismos completamente distintos. En el déficit de lactasa estamos hablando de un mecanismo enzimático en el que se van a producir síntomas en ese paciente. Mientras que en la alergia a la proteína de la vaca, el problema es ese, las proteínas con un mecanismo inmunológico de rechazo a su presencia. Diríamos más amigo que enemigo. Obviamente si está produciendo síntomas, no se trata de que el paciente la pase mal o hacer una negligencia en el diagnóstico. Pero tenemos que aprender a identificar los casos clínicos diferentes en los que se produciría esta intolerancia. Algo que tenemos que reconocer es que la lactosa es el componente más abundante de los componentes sólidos de la leche materna. Tenemos una proporción de 7 gramos por cada 100 mililitros. Si comparamos la leche materna con la cantidad de leche, por ejemplo, en la leche de vaca, va a ser mucho más abundante. La leche de vaca tiene entre 4 y 5 gramos por cada 100 mililitros, es decir, la leche humana sería más cargada de lactosa, pero entonces, ¿por qué rechazamos esta presencia de la lactosa dentro de la leche de vaca y dejamos una fórmula sin lactosa? Si no hay manera de deslactosar la leche humana, porque su producción es directamente en la glándula mamaria de cada mamífera. Entonces, bueno, no hay forma de deslactosarla. Hay otras especies en las que hay mayor o menor abundancia de lactosa. Y la lactosa es un
disacárido, es decir, está formado por una glucosa y una galactosa. Cuando llega al intestino se debe hidrolizar para partir en 2 monómeros de carbohidrato, y quien hace esa función es la lactasa. Si la lactasa no está presente, pues se va a producir unos síntomas de intolerancia. Y esos síntomas de intolerancia están explicados desde el efecto osmótico u osmolar de tener todas estas partículas en el intestino arrastrando agua. Entonces, en un cuadro de intolerancia a la lactosa realmente va a haber diarrea, distensión, dolor abdominal, flatulencia. No estamos comprometiendo otros órganos o sistemas como la piel. No habría, por ejemplo, síntomas digestivos superiores como reflujo, porque la lactasa se expresa en el intestino delgado, es decir, una vez ha sobrepasado el estómago del duodeno hacia abajo. Ahí es donde está la lactasa y ahí debe actuar. Así que no tendría ninguna manifestación de reflujo. Si tengo un paciente con reflujo, no estaría pensando en que la manifestación, que es manifestación de una intolerancia a la lactosa. Estos síntomas obviamente también pueden hacer parte de un cuadro de alergia, pero únicamente topográficamente van a hacer síntomas de intolerancia a la lactosa sin comprometer otros órganos o sistemas. Esa es una, pues, de las grandes diferencias. Su restricción profiláctica no representaría ningún beneficio, como pienso que puedes estar haciendo una intolerancia a la lactosa, por ejemplo en un paciente sin diarrea, con manifestaciones cutáneas, con reflujo, con estreñimiento. No tienes la clínica, no tendría ningún beneficio poder hacer esta restricción. Porque la lactosa nos da múltiples beneficios a nivel sistémico o a nivel gastrointestinal. Vamos a revisarlos. Ya habló el doctor Quesada que es el sustrato para la elaboración de oligosacáridos de la leche humana. Y si es el sustrato de los oligosacáridos, representa un beneficio inmunológico y un beneficio prebiótico, que va a favorecer unas heces más blandas por mayor osmolaridad que nos dan los oligosacáridos. Representa un beneficio en neurodesarrollo, porque la lactosa es sustrato para gangliósidos y cerebrósidos importantes en estructuras cerebrales en la neurogénesis. Representa también un beneficio a nivel de la microbiota, porque es el alimento favorito de especies como lactobacilos y bifidobacterias, que son los que deben estar presentes en forma más abundante en el microbioma de un lactante. Y por supuesto representa un beneficio metabólico, favoreciendo la absorción de micronutrientes como el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, y esto se logra por disminución del pH intestinal. Esto es producto, si esta microbiota metaboliza la lactosa, al final va a producir ácidos grasos de cadena corta, y los ácidos grasos, como su nombre lo indica, van a disminuir el pH, y ante un pH más ácido, 1, se hace un ambiente hostil frente a patógenos, y 2, favorece la absorción de estos minerales. Muy bien, doctor Julio, ¿y nos podrías platicar qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer una radiografía y desmenuzáramos los alérgenos de la leche de vaca? Sí, muchas gracias. Continuando con el malo principal en la alergia alimentaria en pediatría, que es, por supuesto, como todos estamos enterados, la leche, es importante saber que cuando eres alérgico a la leche hay diferentes tipos de alergia a la leche. No solamente son las alergias inmediatas, como nos comentaron ahorita, que son mediadas por higiene, y las alergias celulares, que son las tardías, sino que podemos tener combinaciones y combinaciones a cualquiera de los múltiples alérgenos que tiene la leche. Entonces, tú tienes la posibilidad de ser alérgico a proteínas de la leche que pueden variar dependiendo de la temperatura, si la leche se cocinó antes, si no se cocinó antes. Entonces es bien importante sentarte con el paciente, preguntarle cómo tolera la leche, si es que tolera la leche cruda, tolera la leche en hot cakes, tolera la pizza, tolera el pan, tolera todos los tipos de leche. Muchas veces llegan los pacientes a la consulta diciendo, es que me dijeron que soy alérgico a la leche, o me dijeron que Juanito es alérgico a la leche, entonces no estoy tomando nada de leche.
Ah, bueno, y le gusta el yogur, le encanta el yogur, y come queso, y le encanta la nieve. Entonces, ese niño muy probablemente no sea alérgico a la leche, sino que está mal diagnosticado. Tenemos falsos positivos. También es muy importante saber que la mayor parte de los mamíferos tienen o comparten la estructura proteica o los alérgenos dentro de sus leches, con la excepción de la leche de yegua. Entonces, bueno, y como vamos a ver un poquito más adelante, también la leche de camello. Entonces, estas sustituciones que muchas veces se hacen en la consulta, en donde se cambia a leche de cabra o leche de oveja, mucho más común por lo menos aquí en Monterrey, la leche de cabra no suele ser algo eficaz, a menos que ya sea A, o el paciente no es alérgico, o B, tiene la gigantesca suerte de ser alérgico a una de las proteínas que no están dentro de la leche de cabra. Entonces tenemos, como comentábamos, proteínas que son termoestables y termolábiles. ¿Qué significa esto? Que si yo las caliento las puedo destruir y puedo cambiar la alergia. Entonces, dentro de estas proteínas también es bien importante qué les decimos a los padres. La mamá muchas veces tiene dietas sufridoras y no está comiendo absolutamente nada, y la tenemos sin comer nada y dando pecho, y entonces la mamá decide muchas veces dejar de dar pecho porque no aguanta la dieta y se siente mal, tiene un gran estrés, ya sea o ella o familiar, por estarle dando dietas que no forzosamente le van a estar ayudando al niño. ¿Cuándo sabemos o cuándo probablemente sí funcione la dieta hasta cierto grado? Bueno, pues esto va a depender mucho de exactamente qué proteína es a la que es alérgico el paciente. Hay proteínas que no pasan al seno materno, a la leche materna, a menos que se consuman en cantidades muy grandes, como la beta-lactoglobulina, y otras proteínas que son mucho más comunes que puedan pasar. Entonces, por eso muchas veces la dieta no es tan útil en la madre. También tenemos que tener en cuenta que hablando de las proteínas termolábiles o termoestables, si yo caliento, ¿a qué nos referimos primero, a termolábil o termoestable? Primero es importante recordar a lo mejor esa clase de bioquímica que tuvieron hace seguramente unos 6 o 7 años, todos tienen cara de recién egresados. Entonces, las proteínas tienen varias estructuras, tienen estructuras en donde imagínense como una maraña, como un nudito. Entonces, esa es la estructura cuaternaria, el nudito que puedes ver en 3 dimensiones. Entonces, tienes tus 3 dimensiones, una vez que ya sea las sometes a agua, químicos, enzimas, calor, se va deshaciendo ese nudito. Entonces, pasa de tu estructura cuaternaria a una terciaria y se va separando. La diferencia de las termolábiles a las termoestables es que cuando tú calientas, esta se destruye. Entonces, el cuerpo ya no entiende beta-lac y ya no ataca o no se defiende de beta-lac. ¿Por qué? Porque la separaste y entonces esto al cuerpo le causa menos ruido y puedes disminuir tu reacción alérgica. O sea, no se pega el anticuerpo, no la reconoce la célula. A diferencia de la caseína, por ejemplo, que cuando tú la calientas no se destruye totalmente, entonces muchas veces por más que calientes la caseína, bueno, claramente no por más que la calientes, porque sí existen temperaturas a las que se destruye la caseína, puedes tú comer alimentos y el paciente sigue teniendo síntomas, a tal grado que, por ejemplo, ahorita que nos comentaban sobre brincarnos directamente hacia las leches hidrolizadas, hay uno que otro estudio que nos habla que muchas veces los niños con leches Comfort, que son como parcialmente hidrolizadas o no son tan hidrolizadas, a veces les caen bien antes de echarte el brinco a las extensamente hidrolizadas o incluso las elementales. Por supuesto, son casos muy escogidos, tienes que ver bien como el riesgo-beneficio con tus pacientes, pero es importante saber que no todas las alergias a la proteína de leche de vaca significa automáticamente échate el brinco al Neocate. Entonces, como comentábamos, estas son las estructuras y entonces destruyes tu proteína o por lo menos la empiezas a desenmarañar, pero aquí sigue la caseína, sigue la caseína, sigue la caseína y el cuerpo la sigue encontrando. Esto literalmente es identificación, o sea, identificación de cadenitas. Así es como funciona esto. Entonces, cuando tú tienes una alergia a alguna proteína de leche de vaca, tú tienes que encontrar algún mamífero que no tenga exactamente esas proteínas si es que lo quieres sustituir. ¿Cuál es el más común o con el que mejor te va a ir y probablemente no vas a tener reacciones? El camello. Pero pues, ¿en dónde vas a encontrar leche de camello? Pues, está medio dificilón. ¿Se puede? Se puede. No existe tal cosa como la probabilidad cero, pero es difícil. Y también la leche de yegua. Pero estas, las de cabra, las de oveja,
es muy difícil. Es muy probable que si tú le cambiaste a cabra o le cambiaste a oveja y dices, ya pegó, doctor, se siente maravilloso, Juanito ya no tiene esas evacuaciones explosivas y duerme como piedra, o tal vez estaba mal diagnosticado o son muy suertudos. Perfecto. Bueno, muchas veces llegan a la consulta papás y nos dicen, doctora, estaba muy bien con esa leche y de repente empezó con síntomas. ¿Cómo ocurre el proceso de sensibilización alérgica a los alimentos? Bueno, de manera normal, la leche no nos debe de hacer ningún daño, pero ¿en qué sujetos o cuál es el proceso por el cual ese amigo que nos va a nutrir se convierte en un enemigo? Y bueno, esta es la historia que vamos a contar. Existe un proceso de sensibilización, que es el primer encuentro que tenemos con ese antígeno de origen alimentario. Nos podemos exponer a través de todas las vías: vía inhalatoria o respiratoria, vía gastrointestinal o digestiva, o vía cutánea. Y dependiendo de la vía que está actuando es si el mecanismo va a ir hacia tolerogénesis o si va a ir hacia sensibilización alérgica en sujetos genéticamente predispuestos. Vean aquí el ejemplo de cómo la vía gastrointestinal, la exposición oral a grandes dosis del antígeno, cuando circula por vía gastrointestinal, fomenta el desarrollo de células T reguladoras que nos llevan a la producción de sustancias tan importantes como el factor transformante del crecimiento beta o interleucina 10, que son citocinas tolerogénicas. Del otro lado vemos que la exposición cutánea a pequeñas dosis del antígeno en sujetos predispuestos, y hablo sujetos predispuestos, pacientes con dermatitis atópica, con una barrera cutánea alterada, con un desequilibrio de TH2 importante, estos pacientes cursan con la sensibilización alérgica y se empieza a echar a andar estos mecanismos que ustedes conocen como TH2, que generan citocinas de fase alérgica como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, y todas estas citocinas tienen funciones redundantes que al final de cuentas nos llevan a inflamación alérgica. Vean la exposición cutánea y la sensibilización, la exposición oral y el fomento de la tolerogénesis con todas sus citocinas y con todas sus células T reguladoras, ¿no? Entonces el equilibrio o la balanza depende si se mueve hacia TH2 o hacia TH1. Vemos aquí nuevamente otras imágenes que nos hablan cómo es el proceso de sensibilización a nivel cutáneo y cómo es el proceso de tolerogénesis a nivel gastrointestinal. Y nuevamente estos desequilibrios entre TH1 y TH2. Es mucho más complejo, pero de alguna manera nos explica buena parte de la fisiopatología del proceso. Y les decía yo, el paciente se puede sensibilizar a un antígeno de origen alimentario incluso de forma respiratoria. Existen ciertos síndromes muy peculiares, por ejemplo, los pacientes que presentan el asma del panadero o la rinitis del panadero, el paciente se sensibiliza a proteínas presentes en el trigo por vía inhalada y presenta un asma ocupacional. O por ejemplo, los pacientes que tienen el síndrome del ave huevo son pacientes que se sensibilizan a proteínas aviares presentes en las plumas de las aves y cuando consumen la yema del huevo presentan síntomas de alergia mediado por IgE. Entonces son sensibilizaciones muy peculiares. Pero en general la mayor parte de alergenos alimentarios nos sensibilizamos por vía digestiva. ¿Y cómo nos sensibilizamos? A través de células dendríticas, a través de células M. Estas células M son células epiteliales modificadas que actúan como porterías que reciben al antígeno, lo internalizan y se empieza a echar a andar toda esta secuencia inmunológica que nos lleva a la sensibilización. A través de célula dendrítica, a través de una célula M, que les decía, actúa como una portería, o a través de las células epiteliales. Recuerden, esto es bien importante, el proceso de tolerancia inmunológica es un proceso activo. Hace algunos años decía, no, es que la tolerancia es que simplemente el linfocito T se quede así de flojo sin hacer nada. No, el proceso de tolerancia es tan activo como luchar en contra de un virus o de una bacteria o de una toxina. Existen células que todo el tiempo están activándose, células que tienen FOXP3 positiva, células que están sintetizando grandes concentraciones de interleucina 10 y factor transformante del crecimiento beta, y eso es una chamba, y es una chamba fuerte. Es un proceso específico en contra de ese antígeno en específico, en contra de esa secuencia de aminoácidos del cacahuate,
del huevo, de la leche, de lo que ustedes quieran. Y es un proceso que forzosamente requiere del antígeno. Tú no te puedes generar tolerancia a algo a lo cual no te has expuesto. Y esto es parte de las estrategias que vamos a ver más adelante y cómo ha cambiado el paradigma de evitar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos. Entre más rápido lo introduzcas, más rápido vas a fomentar esta tolerancia, porque necesitas exponerte a ese antígeno. Y bueno, aquí ya no vamos a entrar en las exquisiteces de la inmunología, pero que sí sepan que este mundo de la alergia alimentaria depende de todo el equilibrio de todas estas citocinas que al final de cuentas nos llevan a la tolerogénesis. Si quieren ustedes pensar en cómo actúa, viene siendo el factor transformante del crecimiento beta, es una citocina que le dice a la célula T, tranquila, no reacciones en contra de ese huevo, de esa leche, de ese trigo, ¿no? Mantente tranquilo, reconócelo, pero no actúes en contra de esto. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo hay muchos otros factores que nos llevan a tolerancia o alergia, incluso el microbioma. Ya hablábamos cómo una eubiosis del microbioma nos lleva a tolerogénesis. Entonces aquí empezamos a concatenar todo, desde incluso la manera en cómo nacemos, ya nos imprime ese riesgo o esa protección en cuanto a eubiosis para desarrollar o no una alergia en un paciente genéticamente predispuesto, ¿no? Entonces, vean aquí un estado tolerogénesis, cómo vienen las células T reguladoras, la IgG, que después vamos a hablar un poquito más acerca de eso, y cómo por otro lado, un estado no tolerogénesis con TH2, sensibilización alérgica, y la síntesis de IgE y todas esas moléculas que nos dan de comer a los alergólogos. Perfecto. Doctor Raúl, y platícanos, ¿qué les depara a estos niños con diagnósticos de APLB? ¿Eventualmente van a tolerar la leche? Por suerte sí, dependiendo de a qué seamos alérgicos podemos ir evolucionando. Y específicamente a la alergia a proteína de la leche de vaca, es concordante que a los 5 años el 85% de los pacientes van a ser tolerantes, al igualmente que en algunas otras como lo que es el huevo, el trigo por ejemplo, o hasta la soya. Sin embargo, en otros factores o en otros tipos de alergias, esto no se va a expresar así. Y dentro de la alergia alimentaria es por eso que es un mundo, incluso dentro de la propia alergología, es una alta especialidad. Porque hay diferentes, evidentemente, no todo es huevo o leche, es uno de los alimentos más comunes, por suerte, y de hecho el huevo es un alimento rico, barato y el biológicamente mejor de todos. Y es también al que toleramos. Pero evidentemente el ser humano no vive solamente de eso y nuestra dieta es vasta. Entonces, específicamente, digamos, para este rey de la nutrición, que es el huevo y la leche, que evidentemente después después de la infancia temprana, toma un rol un poquito ya más terciario, podemos tener tolerancia para los 5 años. A diferencia de otras cosas como los cacahuates, los manís, por ejemplo, o los frutos secos, por ejemplo, en esta no es de la India, es mucho menor, siendo que solamente el 20% se vuelven tolerantes en periodos de 2 años y el 9% igualmente para los frutos secos. Por ende, en la parte específicamente, en la situación de leche de vaca, podemos dar porcentajes de acuerdo a la edad. Y podríamos dividirlo en 1, 2 y 3 años. Estos numeritos son bellísimos, evidentemente no hay que tomarlos como un dogma, pero es una manera de expresar cómo, mira, dependiendo de la edad, hay mucha mayor posibilidad. Empezando desde 1 año el 50%. Entonces, digamos, 1 de 4 a 5, o sea, 45 a 50, 2, 60 a 75 y 3, 85 a 90. Facilísimo. Van a salir de aquí diciendo, sí, excelente, fácil, porque solamente le van sumando 4, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 2, 3, ¿no? Entonces el detalle evidentemente es que saber que dependiendo de la edad, mientras más avance el paciente, más se va a ir haciendo tolerante. El desarrollo de la tolerancia en mediados de IgE o en alergias mediadas de IgE es diferente a las alergias fisiopatológicamente no mediadas por IgE, siendo que en el caso sobre todo, siendo que de las no IgE celulares, la más común es la proctocolitis, por suerte, que es la menos expresiva, usualmente le van a derivar para el primer año un 60%, 92% y 96%. Esto es importante, evidentemente, pero es muchísimo más importante que el síndrome enteropático producido por proteínas de alimentos, que es el famoso FEPIS. Entonces, si algo tienen de bueno estas situaciones, es que suelen tolerarse muchísimo, incluso más rápido que las mediadas por IgE. Y en la historia natural,
dependiendo en esta escala que el eje de las Y sería la tolerancia a la leche, al huevo, y el eje de las X el tiempo, vamos viendo cómo va progresivamente tolerando poco a poco, empezando que al principio usualmente es reactivo a cualquier tipo de presentación, como bien comentaba el doctor Luis, que primeramente toleramos ninguna presentación, va pasando el tiempo y posteriormente empezamos a ser menos reactivos a los alimentos cocinados, que en este caso, por ejemplo, en el caso de una leche sería los panes, los hot cakes, posteriormente a aquellos que son poquito menos cocinados, ahí menos expresados a través sobre todo de calor, o sea, esta expresión de la digestión calorífica, que es el proceso que se llama fenómeno de Maillard o proceso de Maillard, hace que rompa la estructura de la proteína, ya que al fin y al cabo las proteínas son tridimensionales y al digerirse con el calor van modificándose. En esta expresión podría ser, por ejemplo, yogures, quesos. Posteriormente va avanzando el tiempo y después aún menos crudos, o estamos hablando por ejemplo de un requesón o de una leche rica en suero, para que al final el paciente pueda tolerar la leche en sí misma de manera cruda, pasteurizada obviamente, ¿no? Y por ende, podríamos definir que la historia natural en las expresiones no mediadas por IgE, proctocolitis, enterocolitis y enteropatía, se suelen cortar a partir de los 3 años. Las mediadas por IgE, que pueden también, ya quedamos que el 5%, a los 3 años era el 85 al 90, aún así aquellas que persisten hasta los 5 o 8 años, pues, que se expresan como urticaria, angedema o anafilaxia, van a cortarse para antes de los 10 años, o sea, 7 a 8 años. Hay, obviamente, como se había comentado, no existe un dogma, no existe una ley en medicina, hay un poquito porcentaje de pacientes en un 5% a 0.5 a 5% que todavía después son intolerantes en la edad adulta. Esto es raro, pero usualmente el 95 al 99% para los 8 años ya no van a tener las expresiones que aquí vemos. A diferencias, por ejemplo, de las expresiones de alergia mixta, o sea, esofagitis eosinofílicas, proctocolitis eosinofílicas, enteritis eosinofílicas o las enfermedades celíacas, que estas usualmente debutan en no una infancia tan temprana, sino por ahí a partir de los 8 años en adelante, pero sobre todo a partir de la adolescencia o la adultez, y estas ya son a largo plazo. Aquí el paciente va a tener que tener una terapia nutricional, es un manejo multidisciplinario, incluyendo también psicología, porque no es cualquier cosa para un niño que ya tiene juicio, psique, que ya extraña verdaderamente más las cosas, decirle campeón, campeona, ya no vas a poder comer esto porque si no te va mal. Entonces ahí este manejo específicamente en este rango de personas hay que saberlo modular y hay que tener esa sensibilidad y ponernos del lado del paciente. Como había comentado, estos son algunos tipos de expresiones, sobre todo en la parte de alergias mixtas, o hipersensibilidades, en este caso enfermedades celíacas, La tolerancia a la alergia alimentaria, por ende, podríamos decir que estas son alergias en el caso de huevo, trigo, típicamente expresadas en los primeros años de vida y que con el tiempo se van a quitar. A diferencia de otras alergias también, en el caso de grupos alimenticios, como el de los mariscos, que se expresan usualmente en la adolescencia, junto también, por ejemplo, con las alergias a los medicamentos, estas tienden a ser tolerantes, o sea, posteriormente ya se nos acoplan y suelen perdurar mucho más. Sin embargo, como les comento, esto es mucho más común en las edades ya más tardías de la vida, no como en el otro tipo de alimentos. Entonces, por ende, en esta grafiquita, que es muy bonita, podemos a grandes rasgos expresar cómo, dependiendo, una vez del eje de las X de la edad, cómo se van expresando algunas alergias, siendo la leche y el huevo principalmente muy tempranas, posteriormente el trigo, posteriormente el maní y los frutos secos, y ya como les había comentado, en la pubertad o en la adolescencia, las alergias a los mariscos y a los pescados, que estos tienden a ser de mucho más largo plazo. Y por ende, también otro factor importante es la marcha atópica, que a veces se expresa como esta parte de que, si tu niño tiene dermatitis atópica, alergia a proteína de leche de vaca, va a tener rinitis alérgica, va a tener asma. No es así. Por suerte, la historia natural de la marcha atópica solo se expresa en un 3 a 5% de los pacientes, o sea, no es una ley. Por ende, y como podemos expresarlo, la marcha atópica que debuta con dermatitis y alergia alimentaria y posteriormente
esto variando entre edades, una vez más, no es un dogma que a los 8 años tenga rinitis alérgica, no, sino que poco a poco va expresándose, posteriormente provoque rinitis alérgica y asma, no es un factor común, o sea, lo que quiero es desestigmatizar esta idea de que el niño forzosamente, posteriormente va a tener rinitis alérgica y asma. No es así. ¿Qué ahora? Importante, alguien con una dermatitis atópica grave puede sensibilizarse a través de la piel a los ácaros y a los cacahuates. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Por ende, no es de que aquí yo dije que no, solamente el 5% va a tener y aquí su dermatitis atópica no la voy a tratar. No, claro que no, sí hay que tratarla. Pero lo que quiero referirme es que no es una ley a que vaya a evolucionar a eso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a revisar un caso clínico para ahondar un poquito más en el tema. Se trata de un masculino de 3 meses que es hijo de una mamá de 33 años, asmática, con síndrome de alergia oral a kiwi y a manzana, con un papá de 36 años, con rinitis alérgica estacional, con una hermanita de 4 años con eczema y alergia al huevo ya superada a los 3 añitos, y alimentado con lactancia materna exclusiva sin iniciar la alimentación complementaria. Papás muy ansiosos y preocupados porque está presentando estas evacuaciones y las que vamos a ver de manera siguiente. Es una niña que tiene dolor abdominal intermitente, con evacuaciones con moco y sangre y estrías de sangre, con peso y talla dentro de los percentiles normales. ¿Me apoyan con un clic? Muy bien. Estas son las evacuaciones. Obviamente vemos sangre de manera macroscópica y también se nos reporta sangre oculta en heces positivo con leucocitos 2 cruces y amibas negativas. Doctora Alejandra, ¿nos puedes platicar sobre qué diagnóstico sugieres? Claro que sí. Bien, al ver esta fotografía, que yo creo que siempre nos han llegado este tipo de fotos, al verla, con esto ya estamos haciendo el diagnóstico. Esto es una evacuación clásica de una proctocolitis. ¿Por qué? Por la presencia de moco y de sangre. Ahora, una proctocolitis puede ser alérgica, puede ser bacteriana, puede ser parasitaria. Aquí, bueno, nos dice que amiba está negativo, pero sí hay leucocitos. La presencia de leucocitos no solamente es infección. Leucocitos quiere decir que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y entonces tenemos leucocitos, bueno, pues es un proceso inflamatorio, una proctocolitis. Tenemos la presencia de moco, que esto nos confirma pues que hay un proceso inflamatorio, y la presencia de sangre, bueno, es que hay una inflamación muy importante. Por eso, simplemente al ver la foto, bueno, decimos es una proctocolitis, pero ¿cuál es la causa de esta proctocolitis? Bueno, tenemos los antecedentes. El principal factor aquí, creo yo, es la atopia, las alergias mediadas por IgE que presenta papá, mamá, incluso la hermanita, ¿sí? Y es un bebé que se alimenta con leche materna en forma exclusiva. Entonces, bueno, pues esto es una proctocolitis inducida por proteínas de la dieta. La característica es que tenemos a un lactante, pues digamos sano, el bebé luce bien, nada más tiene evacuaciones con moco y sangre. Su peso y su talla no están afectados y bueno, se relaciona con que recibe leche materna y que la mamá ingiere lácteos. Entonces, bueno, retomando lo que es el cuadro de una proctocolitis inducida por proteínas de la dieta, pues tenemos que esto es más frecuente en menores de 1 año, sobre todo entre 1 y 3 meses de edad, pero bueno, mientras sea menor de 1 año, pues está en ese rango de edad. ¿Puede haber esta proctocolitis por sólidos? Sí. Si ya inician alimentación complementaria, puede haberlo. Aquí vemos que la leche es el principal alimento, pero también el huevo, la soya, el trigo, y pueden dar una proctocolitis inducida por estas proteínas. El diagnóstico es clínico, pues es la presencia de moco y sangre en las evacuaciones. Y bueno, hay que descartar otras patologías que puedan dar sangre en las evacuaciones, como cuál, la fisura anal, pero una fisura anal, bueno, pues nada más va a haber sangre y hay antecedente de estreñimiento, que no es el caso. Un proceso infeccioso, pues sí puede ser una proctocolitis infecciosa, pero generalmente
gérmenes enteroinvasivos, entonces el paciente luce mal, se puede ver tóxico, séptico, puede tener fiebre y pues tampoco es el caso. Y una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano, que esto sería pues extremadamente raro. Estos signos de alarma, si están presentes, lo que nos indica es que no se trata de una proctocolitis inducida por proteínas de la dieta. Si se está afectando el crecimiento de este paciente, entonces no es una proctocolitis, porque la proctocolitis no va a producir eso. Si el sangrado de tubo digestivo es anemizante, pues tampoco. En el hospital donde yo laboro se ve pacientes indígenas y ahí sí es común que veamos sangrados de tubo digestivo anemizante, evacuaciones diarreicas, moco, sangre, y esto generalmente es por tricocéfalos, ¿sí? Nos llegan con hemoglobinas de 2 o 3 gramos. Una enfermedad perianal grave, pues no tendría por qué existir esto en una proctocolitis inducida por proteínas de la dieta. Hay que pensar en enfermedad intestinal inflamatoria de inicio muy temprano. La distensión abdominal prominente, bueno, nos hablaría de otras patologías, enterocolitis necrosante, por ejemplo, mal estado general de procesos infecciosos. Ahora, lo común, sí, es que esta patología remita cuando quitamos, más adelante vamos a hablar sobre el manejo, pero bueno, si se quita la proteína que se sospecha es la causante, va a haber mejoría en 3 a 4 días. Y se puede lograr, digamos, exponerlo a la proteína aproximadamente 6 meses, pero va a haber pacientes en los que esto no va a ser, va a haber una persistencia de este cuadro. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de presentar esto? Bueno, pues los que tienen alergia alimentaria múltiple, el paciente que tuvo sensibilización IgE, que a lo mejor por alguna cuestión le hicieron determinación de IgE, salió positiva, que ya nos dijeron que una IgE positiva no es igual a alergia, simplemente nos indica que está sensibilizado, la presencia de cólicos, el uso de antibióticos, etcétera. Todos estos son factores que pueden hacer que este cuadro se perpetúe después del año de edad. Muy bien. ¿Y cuál sería la fisiopatología de la enterocolitis inducida por proteínas de la leche? Muy bien, ya hablamos acerca de la IgE, pero ¿cuál es la otra parte que realmente sigue siendo un misterio y que hasta la fecha no tenemos una herramienta diagnóstica para decir, estoy diagnosticando una alergia no mediada por IgE? Pero bueno, ¿qué se sabe en torno a esto? Que existen otros mediadores inflamatorios, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa o incluso la activación de células TH3 o el factor transformante del crecimiento beta. Alteraciones en estas citocinas producen alteración en las uniones estrechas a nivel epitelial intestinal y esto aumenta la permeabilidad y da los síntomas de proctocolitis, que también son comunes a la enterocolitis. Vean cómo existe un infiltrado importante de eosinófilos y los eosinófilos van a generar erosión a nivel de la mucosa. Hay que recordar que los eosinófilos tienen muchas sustancias que son tóxicas como proteína básica mayor o proteína catiónica que van a generar lesión a nivel de la membrana mucosa y va a ser lo que va a producir el sangrado típico clásico de proctocolitis. Muy bien, doctora Natalia, ¿y las pruebas diagnósticas como la calprotectina fecal realmente sirven para algo? La calprotectina fecal es una proteína que se encuentra dentro de los neutrófilos. Los neutrófilos van a migrar a un lugar donde hay inflamación, en este caso el tubo digestivo bajo. Y allí van a liberar esta calprotectina cuando se degranula. Es decir, sería un marcador inflamatorio similar a la proteína C reactiva que usamos de forma sistémica, pero a nivel exclusivo gastrointestinal. Esta calprotectina es una proteína que nos da a los gastroenterólogos, es una herramienta que apoya y complementa el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, sea enfermedad de Crohn o sea colitis ulcerativa, y se corresponde con el grado de inflamación y nos da por eso un seguimiento para mirar cómo va la evolución de este tipo de enfermedades de enfermedad inflamatoria intestinal.
Si bien se ha utilizado en alergia alimentaria en algunos estudios o en algunos pacientes, la gran conclusión es que de momento no nos resulta de utilidad, ponemos al paciente a gastar. Muchas veces los laboratorios nos la refieren como positiva o negativa y no cuantitativa, y es un estudio costoso que preferimos no usarlo en el caso de alergia alimentaria, menos proctocolitis inducida por las proteínas de la dieta. Entonces es muy inespecífica y la respuesta es no, no es de utilidad. Lo que sí sabemos es que puede estar alta en el principio diagnóstico y posteriormente realizamos una dieta de restricción, pues ese nivel que presentaba puede bajar de una forma lógica. ¿Tenemos alguna otra alternativa o herramienta de diagnóstico? Pues también es un poco inespecífica, pero en algunos casos podemos llegar a la biopsia. Algo que debe quedar claro es que la colonoscopía no es un estudio rutinario que haga parte del diagnóstico de un niño con proctocolitis inducida por las proteínas de la dieta. Es muy extraño que lleguemos a utilizarla, pero en algunos casos estaría indicado, como cuando los síntomas no mejoran, persisten, o tenemos que buscar diagnósticos alternativos al diagnóstico que teníamos de base, en este caso de la proctocolitis. ¿Qué encontraríamos entonces en una biopsia? Cúmulos de linfocitos que se distribuyen en forma de nódulos, a lo que se conoce como hiperplasia nodular linfoide, que se puede ver tanto a nivel macroscópico cuando hacemos la colonoscopía, como a nivel microscópico reportado por el patólogo. También va a haber presencia de eosinófilos. No hay un punto de corte claro establecido para hablar de la presencia de eosinófilos, pero en algunas bibliografías más de 20 o más de 30 por campo de alto poder es lo que nos van a reportar como presencia abundante de eosinófilos. Y entonces otro punto aquí que nos importaría para diferenciar si es una proctocolitis o es algún otro caso clínico, es poder establecer por grupos etarios y por grado de severidad de los síntomas del paciente si estamos frente a una proctocolitis alérgica o estamos frente a algún otro padecimiento. Entonces tenemos niños con buena apariencia y niños con su apariencia comprometida. Dentro de la buena apariencia tenemos dos grupos etarios, que son el neonato, donde ya se ha comentado la fisura anal, la presencia de sangre deglutida materna tanto por peral como por lesiones o grietas del pezón, y la proctocolitis como diagnóstico diferencial, donde el niño se ve bastante bien. En lactantes y niños más grandes, pues nuevamente la fisura anal, en presencia o no de constipación, la hiperplasia folicular linfoide, que se puede presentar como una entidad primaria y que lo logramos el diagnóstico a través de la biopsia, la presencia de pólipos o de divertículo de Meckel. Tanto los pólipos como el divertículo de Meckel van a ser en la presentación clásica un niño asintomático. Si no ha progresado a diverticulitis o si no está herniado, no está atrapado en una hernia, este divertículo de Meckel en la presentación clásica, es un niño que se ve de igual forma muy sano en su apariencia general. Y la evacuación pues es roja, rutilante, pero puede ser un poco más oscura si la presentación es en el ilion y no tan fresca como sería un compromiso del recto, como en una fisura anal. O las malformaciones vasculares, donde los hemangiomas son los más frecuentes en pediatría. En niños que tienen una apariencia enferma, podremos identificar en los más pequeñitos, en los recién nacidos, la enterocolitis necrosante o una diarrea de origen infeccioso, que sobre todo está asociada a la mala manipulación de la preparación de la fórmula, la coagulopatía, la hemorragia del tubo digestivo por alguna otra causa que estudiaremos, vólvulo, que inclusive puede presentarse el vólvulo inútero, la malrotación, isquemia intestinal, trombosis mesentérica o en niños más grandes, síndrome urémico hemolítico, diarrea disentérica de causa infecciosa, invaginación intestinal, vasculitis o la enfermedad
inflamatoria intestinal de aparición muy temprana. Así veríamos entonces en una colonoscopía, que les digo no es rutinaria, pero veríamos un eritema puntiforme o petequial, en este caso eritematoso, y así se vería la hiperplasia nodular linfoide, que ya habíamos visto la biopsia, pero así se ve de forma macroscópica en la colonoscopía. Muy bien. Bueno, cuando tenemos un niño con una protocolitis inducida por proteínas, generalmente como pediatras nos enfrentamos a papás muy preocupados y ansiosos por la posibilidad de una dieta muy restrictiva. ¿Cuál es el manejo ideal de estos niños? Bien, bueno. Esta es una opción de manejo que es un poquito, bueno, complicada para convencer a los papás, pero bueno, existe esto. Y se le llama la espera vigilante, es decir, no vamos a hacer pues nada más que hablar con los papás, convencerlos de que no le vamos a hacer ningún cambio en la dieta de la mamá, pero pues ¿cuál es la desventaja? La ansiedad de los padres y la posibilidad de que pueda desarrollar anemia a largo plazo. En esta espera vigilante, pues lo común es que, bueno, si se sospecha que es la proteína de la leche de vaca que está ingiriendo la mamá, entonces hacemos una dieta restrictiva en la mamá. Pero aquí con esta estrategia terapéutica, pues dice que no, vamos a esperar que haya una resolución espontánea, ya que un 20% de los niños pueden presentar esta resolución sin necesidad de modificar nada. Entonces, ahora nos va a decir la mamá, el papá, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a esperar para que esto se resuelva? Pues, bueno, vamos a esperar 2 semanas, máximo 4 semanas, y si no se le quita, entonces sí hacemos una dieta restrictiva. Entonces, bueno, esto puede resultar un poco confuso y quizá no, pues no convencemos a los papás. ¿Sí? Entonces, bueno, pero sí comentarles que la mayor parte de los casos tiene un curso benigno que no requiere ninguna intervención. Ahora, bueno, sí puede haber mejoría y empieza a desaparecer el sangrado y finalmente el moco. El moco puede persistir en la evacuación más tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que en el colon están las células caliciformes y va a haber una hiperplasia de células caliciformes que son las productoras de moco. Este moco es con la finalidad de proteger el nuevo epitelio, esa es la finalidad del moco, de protección. Entonces, conforme disminuye el proceso inflamatorio, primero pues si hay un proceso inflamatorio severo va a haber sangrado. Empieza a disminuir el proceso inflamatorio, disminuye el sangrado, pero el moco puede quedar porque todavía no remite por completo esa inflamación y aparte es un mecanismo de protección. Entonces, por eso es que persiste el moco. Ahora, bueno, si vamos a intervenir, entonces hacemos una dieta restrictiva en la mamá, pero si este bebé estaba recibiendo alguna fórmula láctea, entonces tenemos que modificar su alimentación y dar fórmulas especiales. La Organización Mundial de Alergias, DRACMA, pues dicen que como primera opción tenemos las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas de leche de vaca, la digamos red europea de la doctora Muraro también como primera opción dice que fórmulas extensamente hidrolizadas, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, pues también. Entonces la primera opción son fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas de leche de vaca. Sí, siempre les digo hay que ponerle apellidos porque hay hidrolizadas pues de las proteínas de la leche de vaca, hay hidrolizadas de arroz, hidrolizadas de soya. Entonces, esta sería nuestra primera opción. Como segunda opción, entonces ya aquí aparecen las fórmulas de aminoácidos y aparecen las fórmulas hidrolizadas de arroz. Y como tercera opción, pues aparece la fórmula de soya. Ahora, las fórmulas de aminoácidos son las fórmulas elementales. ¿Por qué se les llama elementales? Porque contienen lo elemental de los macronutrientes.
¿sí? De las proteínas pues tienen aminoácidos, de los azúcares tienen monosacáridos y el tipo de grasa son triglicéridos de cadena media, que estos se absorben directamente, no necesitan de la bilis para poderse hidrolizar, ya están hidrolizadas. Entonces, las fórmulas de aminoácidos se mencionan como segunda opción, pero puede ser la primera opción si el paciente tiene manifestaciones de gravedad o si está afectado su estado nutricio. Y la fórmula de soya, bueno, se menciona como una tercera opción, pero a veces es la palatabilidad, a veces es la economía y se puede recurrir a la fórmula de soya. Aquí la doctora Muraro, ella dice, no, pues la soya se debe de dar a partir de los 6 meses de edad, que se supone que ya es más madurez del sistema inmune y puede haber una mejor tolerancia con la fórmula de soya, que antes se decía que hasta un 40% de los que no toleraban las proteínas de la leche de vaca no iban a tolerar la fórmula de soya, las proteínas de la soya, la glicinina. Pero bueno, actualmente se dice que no, esto ya este riesgo disminuyó de un 10 a un 15%. Entonces, bueno, puede ser nuestra tercera opción. Y hablando un poco sobre lo que es la disbiosis es una situación que está altamente ligada a problemas de alergias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, que disminuyen estas poblaciones bacterianas, las bifidobacterias y los clostridiales, y se aumentan las proteobacterias. Esto es una disbiosis. Si tuviéramos esto es una disbiosis que predispone a alergias. Porque, bueno, los clostridiales, no solamente, este es el grupo de clostridiales, y aquí aparece como género el Clostridium como tal, que esas serían bacterias malas, pero dentro de los clostridiales están, por ejemplo, Roseburia, Ruminococcus, que estos tienen efectos benéficos. Este tipo de microorganismos, bifidobacterias, se mencionó un poquito cuando se habló de intolerancia a la lactosa. Estos van a generar, con el consumo de fibra, la fibra sería como un prebiótico, entonces se va a hidrolizar, se van a nutrir estas bifidobacterias y van a generar ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, lo que es el acetato, el propionato, tienen efectos benéficos a nivel de la mucosa intestinal, pero sobre todo los clostridiales van a utilizar el acetato principalmente para formar butirato, y el butirato es otro ácido graso de cadena corta que tiene efecto antiinflamatorio porque aumenta las uniones estrechas, aumenta las células T reguladoras. Entonces, de ahí la importancia de que no haya una disbiosis. Bueno, ¿y cuáles serían los mensajes para llevar a casa en cuanto a una proctocolitis inducida por proteínas de la dieta? Pues es un padecimiento frecuente y que va a dar sangrado de tubo digestivo bajo, que la eliminación de la proteína que se sospecha causante de este problema, pues esa es la clave del tratamiento. No está justificado suspender la lactancia materna, va a seguir recibiendo leche materna, pero mamá sí lleva una dieta restrictiva. Y bueno, que hay una estrategia que es la observación expectante, que la veo un poco difícil de aplicar, pero existe y es correcto si deciden utilizarla. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a otro caso clínico. Se trata de un masculino de 9 meses de edad que es alimentado con fórmula convencional de leche de vaca, que ha estado presentando episodios repetitivos de vómitos en proyectil, diarrea acuosa no sanguinolenta, distensión abdominal prominente, con deshidratación, palidez marcada y letargia. Dentro de sus antecedentes ha requerido reanimación con líquidos intravenosos, en una ocasión recibió antibiótico intravenoso por diagnóstico de sepsis de origen abdominal, y entre sus estudios tenemos que presenta una acidosis metabólica y una leucocitosis con neutrofilia. Si podemos ver la radiografía. Ay, ¿quién tiene el? Muy bien, perfecto. Esta es la radiografía. Y doctor Julio, ¿cuál consideras tú que es el diagnóstico más apropiado para este niño?
Bueno, aquí como claramente podemos ver, este chaparrito está mucho más golpeado que el que estábamos viendo en el caso clínico anterior. Tiene una fisiopatología relativamente similar a lo que está sucediendo en el caso anterior de la proctocolitis a la enterocolitis. La única diferencia es que aquí claramente, como podemos ver por los síntomas, por la radiografía y por nuestra leucocitosis y lo que está sucediendo es una enterocolitis. La diferencia es que esta enterocolitis, a diferencia de las infecciosas, como la que incluso en algún momento se le trató como esta sepsis abdominal, no es causada por agentes infecciosos. La característica tóxica, el verse deshidratado, el tener eventos súbitos en donde tienen vómitos, diarreas y tienen estas alteraciones volémicas en la tensión arterial, pues claramente es un niño que está mucho más afectado fisiológicamente. Entonces aquí lo que sucede es una enterocolitis. La enterocolitis, a diferencia de la proctocolitis, en donde mientras tú no veas el pañal, el niño se ve muy tranquilo a pesar de tener las evacuaciones sanguinolentas, aquí sí tienes eventos que desde la primera observación, desde la facies del niño, ya puedes saber que algo no está bien. Entonces, la característica o la diferencia principal son las edades de instalación versus la enteropatía, que como vamos a ver es algo mucho más crónico. Esto es agudo, súbito, vámonos al hospital. Esto suele ser eventos como subagudos, medio así, que a los papás se les hacen aparatosos, nomás no me enseñes el pañal, mientras no se ve el pañal, fabuloso. Aquí duraciones, estos niños sí llegan a tener más tiempo con los eventos ocasionados a la exposición a la proteína. Tienen falla para crecer, tienen vómitos, entonces aquí sí ya empiezan a meter muchos focos rojos, porque a diferencia de la proctocolitis, tu niño sí tiene una falla de medro, tienes un niño que no está creciendo adecuadamente, tienes edema a veces por las pérdidas de proteínas, tienes diarreas acuosas, voluminosas, a veces muy difíciles de tratar. Puede haber sangre en evacuaciones. La ausencia de sangre no significa enterocolitis, recuerden, eso es bien importante, en donde puede ser exclusivamente puro agua, al niño se le está yendo la vida por adentro, por arriba y por abajo. Y aquí también tienes daño a vellosidades. ¿Qué significa el daño a vellosidades? Que no solamente vas a tener una mala absorción, sino que también pueden tener una intolerancia a la lactosa asociada. Entonces los niños llegan a batallar con cualquier tipo de leche que llegue a tener lactosa, a veces hasta la leche materna. Causas disparadoras: leche de vaca, soya, arroz y avena. Por supuesto, la más común, el campeón de la alergia, la leche de vaca. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología o qué es lo que nos va a suceder en el niño que tiene esta enterocolitis? Es bien importante saber que estos niños en el transcurso de 1 hasta 6 horas pueden tener estos eventos repetitivos, vómitos repetitivos, no comen, mucha afección al estado general, diarreas que pueden durar medio día, y estas diarreas, como comentábamos, son diarreas en donde va a ser mucho volumen líquido. Típicamente no responden a tratamientos caseros del suerito y parece que está infectado. Entonces este niño es el niño que va a terminar en urgencias y muchas veces hospitalizados. En el transcurso del abordaje, por supuesto que lo vas a encontrar séptico, leucocitosis, PCRs altas, va a estar letárgico, va a estar pálido y siempre de forma aguda. Los síntomas que normalmente no están son los síntomas mediados por IgE, o sea, estos síntomas de la alergia súbita que nos da como el cuadro clásico que vemos en la tele, el cuadro clásico que esperamos, con urticarias, con síntomas cutáneos, tos, dificultades respiratorias, sibilancias. Esto no es parte del cuadro. El cuadro es una enterocolitis puramente digestivo en la enorme mayoría de los casos. Incluso a tal grado que el niño llega a tener tanta diarrea que llegan a tener choques hipovolémicos, y estos son literalmente choques distributivos, o sea, el niño pierde agua, pierde volumen y se chocan. Tienen methemoglobinemia por las alteraciones que hacen cardiovasculares y por las alteraciones respiratorias, e incluso, como comentamos, sangre en evacuaciones. No es lo más común, se suele encontrar más bien en tiritas reactivas, pero no se asusten, si lo encuentran o no piensen en un diagnóstico diferente. Sobre todo también es importante saber que
yo consideraría que la mayor parte de estos casos van a ser un diagnóstico de eliminación. Ya viste que no está infectado, ya viste que no tiene otros problemas, que claramente no es una sepsis. Bueno, entonces parece ya que tuvo 3, 4 eventos, ya checa para algo en donde sí probablemente es una exposición, ¿no? No es común que un niño tenga varias sepsis, pero si ya tuvo varias sepsis, ya te empiezan a prender foquitos de pediatra que hay otras maldades ahí a lo mejor escondidas, no forzosamente algo alérgico. Entonces, estas enterocolitis, para hacer tú tu diagnóstico, vas a hacer un reto. ¿Quién va a hacer el reto? Nadie va a hacer el reto. ¿Por qué? Porque el problema del reto es que tú les vas a decir a los papás, vénganse urgencias y nos vamos a aventar este rollo para causarle otro cuadro potencialmente grave al niño. Entonces nadie le entra al reto. La enorme mayoría de estos diagnósticos van a ser diagnósticos clínicos, diagnósticos en donde los papás se avientan el reto sin querer en la casa y tú dices, ya checó y ya puedo hacer el diagnóstico. Pero en realidad estos retos no suelen hacerse de forma rutinaria porque como son cuadros muy aparatosos, no es algo a lo que los papás le entren. Ya si tuvieran unos papás muy atrevidos y ustedes se sienten muy valientes, o el alergólogo o el gastro se sienten muy valientes, bueno, pues órale. Entonces ya tienes tus criterios de Powell en donde lo expones a tu proteína y vas a tener síntomas, como comentábamos, tus síntomas de enterocolitis, vómitos, diarrea, llegas a tener tus leucos elevados, leucos fecales, eosinófilos fecales, y cuando tienes 3 de estos 5, positivo, menos de 3, negativos. Entonces, ¿quién le va a entrar a decirle, le voy a chocar aquí a su hijo en el consultorio? Pues no, gracias. Entonces, ¿qué sucede en la enterocolitis inducida por proteínas de la dieta? O, como por sus siglas en inglés, es el FPIES o FPS. Esto es muy común entre los niños pequeños. Niños pequeños, ya los niños mayores, conforme van avanzando los años, es menos común. Me ha tocado ver un par de adultos salados que tienen estos FPIES, pero son muy pocos. La verdad es que esto es característicamente del niño del lactante menor de 6 meses, que llegan y muchas veces llegó a urgencias o te lo refirieron antes de que tú lo veas en el consultorio. Entonces, estos son niños que ustedes van a ver graves en urgencias o hospitalizados, porque llegó, estaba chocado, pero no de volada ni fiebre tuvo, no checa para la infección, sí PCRs altas, sí leucos altos, y ya le dimos antibiótico, pero no tuvo fiebre, quién sabe. Entonces, presentaciones característicamente un cuadro agudo, participación de la IgE. Aquí normalmente no hay IgE. ¿Qué significa esto? Que el pedirles IgEs en suero, pedirles laboratorios y buscar IgEs específicas a la leche, a todas estas proteínas que platicamos ahorita, caseínas, lactoalbúminas, la verdad es que no son útiles. En la enorme mayoría de los casos ya se las pidió alguien, pero no suelen ser útiles. Y de hecho por eso no los mandan a los alergólogos, porque dicen, oye, parece esto, pero tengo pruebas negativas, se me hace que no es. La cosa es que pruebas negativas indica que muy probablemente sí sea eso que estás sospechando, porque tus pruebas específicas no van a ser positivas. Entonces, incluso las pruebas en piel, las pruebas cutáneas, tampoco son útiles aquí. Si las hicieras, las haces para estar más seguro de que todavía no ese es el problema. Las proteínas, entonces, no suelen, la IgE a la proteína específica de la leche no la vas a encontrar. La enterocolitis, ¿cuándo es una emergencia alérgica? Cuando tienes esta depresión del volumen. Vómitos en proyectil, deshidratación, letargos, palidez, el niño se ve característicamente chocado y séptico, choques hipovolémicos ya cuando se puso dura la cosa, y como comentábamos, tienes tus parámetros bioquímicos, biometrías hemáticas, leucos, acidosis, si está duro el asunto, alteraciones sanguíneas, proteínas, hipoalbuminemia, porque ya ha tenido varios eventos, batallas con la nutrición. Por supuesto no se va a poner hipoalbuminémico con 12 vómitos ni 12 evacuaciones diarreicas, pero a medida que has tenido 1, 2 o 3 eventos, esto se hace característicamente más viable. Y la inflamación, elevación de la PCR, recordando que la PCR no es específica ni de infecciones ni de sepsis, solamente te dice algo está inflamado a todo lo que da. Entonces, ¿qué sucede en el FPIES? Las presentaciones crónicas no son lo habitual, pero cuando lo son tienen diarreas acuosas, abundantes, estas diarreas que se les salen del pañal a los niños, a veces pueden llegar a tener
junto con las diarreas, no es lo común, pero pueden tener dermatitis del pañal de difícil control, que doctor no lo puede dejar ni 5 minutos con el pañal porque ya tiene destruidas las pompas, evacuaciones con moco y sangre, es sobre todo en los muy chiquititos, vómitos intermitentes, incluso también los terminan llegando al gastro porque parece vómitos cíclicos desde muy chiquitos, que no es lo habitual, la verdad, hipoalbuminemias, hipoproteinemias y sobre todo la falla de crecimiento. Esto es lo que te va a distinguir el cuadro de el niño sonriente de pañales horribles, que no te está creciendo adecuadamente. Entonces, ya cuando esto sucede, significa que le tienes que echar ganas a las otras leches. Aquí, por ejemplo, yo no les diría, éntrenle a una leche Comfort o éntrenle y háganle el cuento, una cabrita. No, aquí le tienes que echar muchas ganas y ya te vas directamente o al elemental, si se ve que hay billete, y si no, pues intentas con el hidrolizado extenso. La buena noticia es que típicamente, al igual que la enorme mayoría de las alergias a la proteína de leche de vaca, van a llegar a tolerancia. En mi opinión, requieren un poquito de empujón, o sea, requieren un poquito de empujarlos hacia la tolerancia, pero eso está medio controversial. Entonces, también estos niños, como es un padecimiento alérgico, por supuesto que ya van en el trenecito alérgico, en la marcha alérgica, en la marcha tópica, ¿no? Pueden tener alergia a otros alimentos, tienen mayor posibilidad de tener asma en un futuro, tienen mayor posibilidad de tener otras alergias estacionales respiratorias, rinitis sobre todo, y la esofagitis eosinofílica en un futuro mucho más adelante. Perfecto. Y exactamente, ¿cuál es la fisiopatología del cuadro y los principales disparadores de este tipo de padecimientos? Bueno, como ya dijimos, no es mediada por IgE, existen muchas otras citocinas y muchos otros mecanismos. Pueden ver ahí que desde la interleucina 8, que llama a neutrófilos a los sitios de inflamación, hay aumento en células T, existe también una inflamación mediada por linfocitos TH2, y vean aquí cómo esto aumenta la permeabilidad a nivel intestinal y esto permite la movilización masiva de líquido responsable de todas estas manifestaciones de hipovolemia que les da a estos pacientes, cómo altera esa bomba de ATP y cómo el paciente se le va la vida por todos los orificios naturales, ¿no? Aquí dijo Julio que generalmente no hay IgE específica, existe un subgrupo de pacientes, raro pero posible, que eventualmente pueden positivizar IgE específica y puedan presentar reacciones genuinamente mediadas por IgE. Generalmente estos pacientes tienen un curso más prolongado de la enfermedad y tienen riesgo de otras manifestaciones, incluso anafilaxia, pero es la menor cantidad de los casos. Y tú me preguntabas acerca de cuáles son los principales disparadores, decía Julio, el rey del día, que es la alergia a las proteínas de la leche de vaca, pero existen otros alimentos. Y en el pasado decía, es que existen alimentos hipoalergénicos, y realmente ya esta definición ya no es cierta, porque cualquier alimento les puede producir una reacción alérgica. Cuando decías, bueno, pues es alérgico a las proteínas de leche de vaca, bueno, vamos a darle arroz, vamos a darle avena, vamos a darle pollo, vamos a darle, estas proteínas también tienen el potencial de generar cuadros de enterocolitis inducida por proteínas de la dieta. Esta es una línea de tiempo de la historia del conocimiento de enterocolitis. Los primeros años, en 1970, la leche apareció, después apareció la soya, hablaba la doctora Villa de esta cosensibilización que puede existir. En el pasado era casi era un volado que los pacientes con APLV iban a tener también alergia a la soya. Hoy se sabe que es mucho menor de lo que se creía, y cómo a partir de los 90 empiezan a agregarse a la lista cosas que considerábamos hipoalergénicas como el arroz, el pollo u otras proteínas de origen vegetal. Y comentaba Julio, tengo un par de pacientes con enterocolitis. Recientemente se describen fenotipos atípicos de enterocolitis en pacientes adultos. No son los típicos pacientes que tengan la diarrea y el vómito. A veces un dolor abdominal súper intenso que los lleva a urgencias es la única manifestación de enterocolitis en estos pacientes, teniendo alimentos detonadores diferentes. Por ejemplo, es frecuente que sean los mariscos en estos pacientes, pero cualquier alimento lo puede producir. Y lo que les estaba yo comentando, un subgrupo de pacientes puede positivizar IgE específica y conferirle mayor riesgo y una evolución más prolongada a estos pacientes. Y vean cómo existe cosensibilización, hay diferentes series, pero sí existe la posibilidad que un paciente con APLV
también tenga la mala suerte de coleccionar una segunda o una tercera alergia y ya catalogarse como alergia alimentaria múltiple. Obviamente es un complejo problema. Fíjense bien, la alergia alimentaria no tiene palabra de honor. Hay pacientes que debutan con una manifestación mediada por células y eventualmente pueden presentar una manifestación mediada por IgE. Entonces, no se vayan con la finta, no tiene palabra de honor. Pero sí, generalmente un paciente con enterocolitis tiene pruebas cutáneas negativas, tiene IgE específica negativa, pero cuando nosotros lo exponemos en un reto que es el gold estándar de cualquier tipo de manifestación, llámese mediada por IgE o no mediada por IgE, el paciente reacciona a través de los criterios de Powell que estaba mencionando Julio. Esto nada más es una diapositiva para ejemplificarles cómo los pacientes existe un riesgo de positivizar IgE específica y estos pacientes tienen un curso más prolongado, presentan manifestaciones genuinamente mediadas por IgE, incluso anafilaxia. Y no son los primeros reportes de caso en donde hay un viraje de fenotipo. Empiezas como mediado por células y acabas como mediado por IgE o viceversa. Entonces, aguas con eso, siempre mantener nuestro nivel de sospecha porque un mismo alimento durante la evolución natural de la enfermedad puede hacer un viraje del fenotipo. Perfecto. Doctora Ana, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre cuál es el manejo recomendado en la enterocolitis inducida por proteínas de la leche de vaca? Hola, sí, claro que sí. Para el manejo de enterocolitis inducida por proteína de la dieta, pues va a depender, como ya vimos y nos han estado hablando de los cuadros clínicos que se pueden presentar, pues va a depender de la gravedad o la severidad de estos síntomas. Si se trata de un cuadro leve, generalmente estamos hablando de la presencia de 1 o 2 vómitos. Aquí podemos, claro, sin alteraciones neurológicas, podemos procurar la rehidratación oral y valorar si podemos o no dar ondansetron. En el caso de una enterocolitis moderada, generalmente son niños que se van a presentar con más de 3 vómitos y que aquí sí puede haber letargia leve a moderada y entonces aquí sí incluimos administrar ondansetron y vamos a considerar la rehidratación si la hacemos vía oral o intravenosa, claro, siempre dependiendo del estado de hidratación de nuestro paciente. Y en caso de una enterocolitis severa, generalmente son niños que van a presentar más de 3 vómitos, que sí van a tener letargia severa, hipotonía, una apariencia grisácea, una apariencia de sepsis. Entonces aquí sí vamos a colocar una vía intravenosa y vamos a iniciar nuestra reanimación con líquidos como marca en todos los manuales de reanimación, con un bolo de solución salina 20 mililitros por kilo, el ondansetron a 0.15 miligramos por kilo y como sabemos por su mecanismo fisiopatológico pues aquí no entra ni la adrenalina ni los antihistamínicos, preferimos bolos de metilprednisolona y se deja a 1 miligramo por kilo. El ondansetron, pues recordar que es un antagonista de los receptores de serotonina. Vamos a tener aquí una precaución especial en el uso, sobre todo con los pacientes cardiópatas, porque hay que recordar que pueden prolongar el intervalo QT y este mismo medicamento se ha utilizado para suprimir los vómitos durante los retos orales. Pues en los niños que no pueden ser alimentados con lactancia materna, las recomendaciones en base a las guías que estas 2 primeras, la Organización de Alergia y GADOS-LEN son más utilizadas por los alergólogos y la ISPGAN por nosotros los gastroenterólogos, vean cómo las recomendaciones realmente son uniformes. Como primera opción, Dragma tiene a las fórmulas extensamente hidrolizadas y como segunda opción la fórmula de aminoácidos, sobre todo si nuestro paciente está con pérdida de peso o en desnutrición grave, y dejamos como tercera opción por toda esta reacción cruzada
a las fórmulas de soya. Gados-Lem coincide también con iniciar con una fórmula extensamente hidrolizada y como segunda opción deja las fórmulas de aminoácidos por los costos y la fórmula de soya si estamos ante un paciente mayor de 6 meses. Y Espigan refiere como primera opción, ellos sí manejan las fórmulas extensamente hidrolizadas, inclusive pudiéramos irnos a una fórmula de aminoácidos si estamos ante la presencia de un cuadro severo. Y de segunda opción tenemos las fórmulas de aminoácidos en casos graves y de malnutrición grave. La soya pues no siempre ha sido considerada como primera opción o como primera línea de tratamiento, precisamente por la reacción cruzada de la que hemos venido hablando. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta la posición económica del paciente, lo cultural, y que es más aceptada inclusive que las fórmulas extensamente hidrolizadas y de aminoácidos. En Estados Unidos, por este riesgo de correactividad que es muy alto de la leche de vaca con la soya, hasta un 30 o un 50% no se utiliza. Y las fórmulas de arroz, como hemos venido hablando de estos alimentos, aunque son hipoalergénicos como la avena, el arroz, pues mientras no sepamos si hay o qué tanta tolerancia hay al arroz, por eso es que no se manejan de primera línea, aunque no se manejan de primera línea. Entonces los mensajes para llevar a casa, pues hay que recordar que la enterocolitis inducida por proteínas de leche de vaca, pues aunque tiene una entidad abrupta y aguda, pues no deja de ser una reacción de hipersensibilidad retardada. Y FIPS frecuentemente puede producir un choque ante las excesivas pérdidas de vómito y diarrea, pero recordar que esto es hipovolémico y no anafiláctico, aunque al final de cuentas estemos hablando de una alergia. Y FIPS puede ser producida también aparte de leche de vaca, por otros alimentos como son arroz y avenas. Lo habitual es que estas pruebas estén negativas por su mecanismo, tanto la inmunoglobulina IgE sérica como también las pruebas cutáneas, por eso es que no las mandamos a hacer de manera rutinaria. Y por último, pues algunos pacientes pueden tolerar estas proteínas cuando son sometidas a altos grados de cocción, como son los horneados, los pasteles. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos a revisar otro caso clínico donde tenemos un masculino de 1 año de edad alimentado exclusivamente con fórmulas lácteas desde el nacimiento. Actualmente con una fórmula extensamente hidrolizada de caseína y desde hace 4 meses tiene diarrea, vómitos ocasionales, distensión abdominal, pérdida de peso y cursos de mejoría y exacerbaciones con las modificaciones de las fórmulas, ¿ok? Es un niño que tiene una biometría con una hemoglobina de 9, hipoalbuminemia, hipoproteinemia y inmunoglobulinas séricas normales, con una citometría de flujo para subpoblaciones de linfocitos normales y un coprocultivo negativo y con giardia negativo. Y en la biopsia vemos que hay pérdida de estructuras vellosas de la mucosa duodenal, hiperplasia de criptas y un infiltrado de linfocitos y eosinófilos. Vemos que mejora con la restricción de las proteínas de la leche de vaca y el huevo, así como también con prednisolona vía oral. Doctora Alejandra, ¿qué sugieres en cuanto al diagnóstico de este paciente? Bien, retomando pues el cuadro clínico, dice que tiene diarrea, vómito y prácticamente empezó a los 8 meses de edad y se alimenta con fórmulas lácteas. Entonces, un cuadro clínico de diarrea son evacuaciones líquidas, pueden ser abundantes o moderadas, pero entonces la presencia de evacuaciones líquidas, de diarrea como tal, aquí nos está hablando que es un problema de intestino delgado. Entonces estamos hablando de una enteropatía, ¿sí? En el primer cuadro de la proctocolitis era moco, sangre, pues eso es intestino grueso.
y aquí pues son evacuaciones más bien líquidas, intestino delgado, una enteropatía. Aquí estamos viendo que tiene un curso pues ya crónico, es una diarrea crónica y que ya afectó el crecimiento, ya afectó el peso, afectó la talla y que hay alteraciones ya histológicas, se tomaron biopsias y hay alteraciones histológicas. Entonces esto pues nos apoya a que el problema es intestino delgado. Estamos hablando de una enteropatía. Recordando los cuadros que ya se han estado viendo, entonces tenemos que, bueno, la esofagitis eosinofílica, esa se va a ver, pero está dentro de este grupo de patologías. Podemos encontrar eosinófilos en el tubo digestivo a partir del estómago y es normal encontrarlos, pero en esófago no debe de haber eosinófilos. En un lactante con esofagitis eosinofílica, que es raro, que es más frecuente en escolares, en adolescentes, puede manifestarse con vómito o que lo confundamos con reflujo, ¿sí? Una enteropatía inducida por proteínas de la dieta, bueno, entonces el problema es intestino delgado. Una enteropatía se va a asociar con bebés que se alimentan con fórmulas lácteas. En la proctocolitis, pues lo que está afectado es el intestino grueso y esto generalmente son bebés que se alimentan con leche materna. La enterocolitis, pues como el nombre dice, se afecta intestino delgado y el intestino grueso, que es el cuadro que se acaba de ver, que es un cuadro pues más grave. En una enteropatía, pues inicia, dice, en los primeros meses de vida, generalmente antes de los 9 meses de vida. En este caso inició a los 8 meses. Si eliminamos la proteína que estamos sospechando entonces que es la proteína de la leche de vaca, porque se alimentaba con fórmulas y que incluso había mejoría cuando quitaban la proteína de la leche de vaca, incluso otras proteínas, había mejoría. Pero bueno, quizá alguien decía, a ver, ya mejoró, le volvían a dar otro tipo de fórmula y empeoraba. Entonces, si quitamos esta proteína, esperamos que haya mejoría en incluso hasta 4 semanas después. Esto es importante porque, y decirle a los papás que puede tardar hasta 4 semanas en mejorar, porque hacemos la intervención nutricional de una fórmula especial, lleva 1 semana y dices que el niño sigue igual, no mejora. Entonces van y le dan otro tipo de fórmulas y así andan con un médico y con otro. Entonces no, hay que aclararle que esto puede tardar y que puede empezar a notar mejoría poco a poco. No sé, si tenía 10 evacuaciones, a lo mejor va a tener 8, después va a tener 7 y va a ser una mejoría gradual. Se habla también de la normalización de las disacaridasas. Se mencionaba en la biopsia que se encontraba atrofia de vellosidades, que había una hiperplasia de las criptas y por lo tanto había una inversión de la relación cripta-vellosidad. O sea, estaban más grandes las criptas y más cortas las vellosidades. Pero esto dice que puede tomar meses en recuperarse la actividad de disacaridasas. Las disacaridasas se producen en las microvellosidades del intestino delgado, sobre todo en el yeyuno. Estas disacaridasas, pues la que más conocemos, ¿verdad?, es la lactasa. Entonces, un paciente, como igual en el cuadro de una enterocolitis, puede estar cursando, aparte de tener su enteropatía inducida por proteínas, puede estar asociándose también con una intolerancia a la lactosa. La recuperación de la vellosidad lleva más tiempo. Aquí hay que mencionar lo que es el ciclo del enterocito. El ciclo del enterocito es algo rápido. El enterocito pues inicia en la base de la vellosidad, en la cripta, y va migrando hasta llegar al ápice, digamos, de la vellosidad. Ahí es donde madura y ya viene pues la apoptosis. Este ciclo dura de 3 a 4 días. Entonces, bueno, diríamos, pues rápido hay esa recuperación, pero es que no es un solo ciclo, ese es un ciclo nada más, pero hay muchos ciclos y todos van en diferente fase. Entonces, por eso hay que esperar incluso de 1 a 2 meses para que haya una recuperación histológica.
En otras patologías puede llevar más tiempo porque depende del agente agresor, por ejemplo, en enfermedad celíaca o en una enteropatía autoinmune puede tardar hasta 6 meses en recuperarse esas vellosidades. Clínicamente, entonces, bueno, hay vómitos intermitentes. La característica es que aquí la diarrea no es con sangre. Cuando hay sangre generalmente es colon el problema y aquí es intestino delgado. Puede haber esteatorrea, enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, como vemos, se afecta la absorción de los macronutrientes, de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos. Esto es por el proceso inflamatorio tan severo que existe pues en la mucosa intestinal. Ahora, si tenemos que hay una esteatorrea, el calcio tiende a seguir a la grasa, entonces podemos tener una pérdida en la absorción de calcio. Si hay una enteropatía perdedora de proteínas, pues entonces puede haber edema y pues otras alteraciones por la falta de proteínas. Puede haber distensión abdominal. Si tiene una intolerancia a la lactosa agregada, pues va a haber distensión abdominal por la producción de gases, y al perderse toda esta absorción de macronutrientes, pues se va a afectar el peso y la talla. Y pues bioquímicamente esto se va a reflejar, todas estas alteraciones, en que el paciente va a tener anemia. Es común encontrar anemias leves, 10 gramos aproximadamente en este tipo de patologías, aunque no veamos sangre macroscópica, porque aquí el proceso inflamatorio pues va a ocasionar que haya pérdida de sangre microscópica y aparte se afecta la absorción. Siempre que haya alguna agresión, el organismo en automático va a empezar a liberar hepsidinas que impiden la absorción de hierro y bueno, pues también contribuye a la anemia. La hipoproteinemia por la pérdida de albúmina principalmente, se mencionó que las inmunoglobulinas esas estaban normales, entonces lo que se pierde es albúmina. Ya mencionamos sobre la mala absorción de carbohidratos. Y en cuanto a factores de coagulación, puede haber una coagulopatía en estos pacientes, ya que si hay esteatorrea se puede afectar la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? La vitamina A, D, E y vitamina K. Y hay factores de coagulación que dependen de vitamina K. Entonces, si no hay vitamina K, estos factores de coagulación no se sintetizan, 2, 7, 9 y 10. ¿Y qué vamos a ver? Pues que hay un tiempo de protrombina prolongado y puede haber pues sangrados, una coagulopatía. Puede haber sangre oculta en heces y dice que hay ausencia de acidosis metabólica. Bueno, generalmente, pero si hay una diarrea importante, la deshidratación puede ocasionar acidosis metabólica, que esto va a ser más frecuente en una enterocolitis. Y pues la lesión que hay en la mucosa intestinal, la atrofia de vellosidades, la hiperplasia de las criptas, infiltrado de linfocitos intraepiteliales, incluso puede haber eosinófilos también en las biopsias intestinales. Retomando otra vez estas 3 patologías, la proctocolitis, pues esta es la más frecuente y es la de menos gravedad, es la forma más leve. Entonces, pues qué bueno que la más frecuente sea la más leve. En un punto intermedio tenemos la enteropatía, que es el cuadro que estamos viendo, y bueno, pues ahí está. Y la enterocolitis, que esta es más rara y pues es más grave, ¿no? En la proctocolitis, bueno, ¿por qué se afecta esta zona nada más? Porque en esa zona hay más, la microbiota es diferente y tiende a producirse, es una microbiota que favorece un proceso inflamatorio. La respuesta inmune en esta zona también es más, responde con la producción de linfocitos, de eosinófilos, es una mucosa inmadura, más permeable a antígenos, por eso es que se afecta esta zona terminal, lo que es el ciego y el recto. Bueno,
En cuanto a estas patologías, vemos que hay una sobreposición que nos pueden confundir, o como ya se mencionó, que una patología puede terminar en otra y viceversa. Entonces, todas son mediadas, perdón, todas no son mediadas, son alergias no mediadas por IgE. En todas, de mucho o poco, podemos encontrar sangre en las evacuaciones, pero hay que recordar que la presencia de sangre generalmente nos está indicando que el problema es intestino grueso, el colon, ¿sí? Puede haber en algunas patologías vómito, por ejemplo, en una esofagitis eosinofílica, en una enteropatía, en una enterocolitis. La diarrea, la hipoalbuminemia, pues si se está afectando intestino delgado vamos a encontrar esto, en enteropatía o en enterocolitis, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay una sobreposición, puede haber una sobreposición de todas estas patologías. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y doctora Ana, ¿cuál otra opción de diagnóstico diferencial tendríamos en este caso? Bueno, para los diagnósticos diferenciales, en la enteropatía no es que se haga de manera rutinaria la endoscopía con toma de biopsias. Este es un ejemplo de un estudio histopatológico, como después de la dieta de eliminación de 5 meses ya hay esta restauración de las microvellosidades, de la estructura de la microvellosidad, como hablaba la doctora Villa. La enteropatía inducida por proteínas, el estudio histopatológico específicamente nos va a dar muchos datos que también nos los puede dar otras enfermedades, entre ellas la pérdida de estructura de las vellosidades, la hiperplasia de las criptas, que vemos cómo está este grosor, la apoptosis de las criptas y el infiltrado de los linfocitos eosinófilos en la lámina propia. Entonces, estos serían nuestros diagnósticos diferenciales. La atrofia de vellosidades pues se va a observar en enfermedad celíaca y hay otra entidad que se llama enterocolitis microscópica. Evidentemente hay una diferencia entre las manifestaciones clínicas e histopatológicamente. La enteropatía inducida por proteínas de la dieta, una de las características es que no se va a limitar al duodeno, a diferencia de enfermedad celíaca y enteritis microscópica, que sí se va a limitar a duodeno. De hecho, para llegar a un diagnóstico de enfermedad celíaca, sí es necesario tomar 4 biopsias de duodeno y 2 más específicamente de bulbo. Otros de los diagnósticos diferenciales sería la enteropatía autoinmune, aunque esta es unas diarreas intratables que se van a presentar en niños menores de 3 meses. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene precisamente todos estos cambios, específicamente colitis ulcerativa, esta criptitis o microabscesos en el estudio histopatológico en las vellosidades intestinales. Y bueno, el síndrome de IPETS, que es una enteropatía que por sus siglas en inglés estamos hablando de una inmunodisregulación con un componente endocrino, una poliendocrinopatía, está muy asociada a la diabetes tipo 1, y la enteropatía junto con el X es que tiene un trastorno genético que es ligado al cromosoma X. Estos serían nuestros diagnósticos diferenciales. Perfecto. ¿Y cuál sería el manejo recomendado para estos casos? Bueno, pues como primera opción, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que eran pacientes que estaban alimentados con fórmulas lácteas, entonces pues es dar una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas de leche de vaca, o aquí sí, incluso se menciona a la par, o sea, cualquiera de las dos opciones es primera opción, extensamente hidrolizadas de proteínas de leche de vaca o fórmulas hidrolizadas de arroz, ¿sí? Y como segunda opción, pues la fórmula de aminoácidos, que en este caso clínico que se presentó, pues la primera opción serían fórmula de aminoácidos, porque el paciente ya se afectó su estado nutricio, hay atrofia de vellosidades, tiene hipoalbuminemia, entonces iniciaríamos con una fórmula de aminoácidos. Aquí se menciona nuevamente que en casos graves, entonces hay que recurrir a la fórmula de aminoácidos. Y en algunos
casos incluso necesitaremos también de administrar albúmina, sobre todo pues si hay inestabilidad hemodinámica, si esta hipoalbuminemia está condicionando pues quizá insuficiencia cardíaca, tiene una albúmina muy baja, menor de 2.5 gramos, entonces pudiera ser necesario administrar albúmina 0.5 a 1 gramo por kilo por día, cada 24, cada 48 horas, pero aquí es muy importante, si el paciente tiene una desnutrición severa, hay que ser muy cautelosos, porque pues esto va a ocasionar retención de líquidos, retención de sodio y más líquido, y si el paciente está con desnutrición severa, pues llevarlo incluso a insuficiencia cardíaca. Y el uso de esteroides sistémicos, glucocorticoides, metilprednisolona, 1 miligramo kilo día, máximo 80 miligramos por día. Bueno, los mensajes para llevar a casa relacionados a una enteropatía inducida por proteínas de la dieta. Pues bueno, lo que se ha estado mencionando, que esta es una entidad no mediada por IgE, que las manifestaciones clínicas aquí no son tan abruptas como en una enterocolitis. Aquí pues es un curso crónico, el paciente tenía una diarrea crónica, intermitente, y que con frecuencia existe anemia, hipoalbuminemia, hipoproteinemia, falla para crecer porque pues hay una afección en la vellosidad intestinal, y el tratamiento, dice, consiste en restringir la proteína problemática y encontrar una alternativa que sea segura y efectiva. Mencionaba que bueno, en este caso sería iniciar con fórmula de aminoácidos. Están las dos vertientes, digamos, empezar con una fórmula de aminoácidos o empezar con una fórmula extensamente hidrolizadas. También recuerdo un caso de un paciente que, bueno, tenía una alergia mediada por IgE, estaba con todo el primer año de vida, recibió fórmula elemental, aminoácidos sintéticos, porque no toleraba absolutamente nada, papás con también alergias mediadas por IgE, con problemas incluso de autoinmunidad, y resulta que, bueno, viene el hermanito, mamá está en terapia intensiva, entonces el paciente se hospitaliza, el recién nacido, y pues ante esos antecedentes yo sí me atreví a decir, ¿saben qué? No le vayan a dar fórmula láctea a ese bebé. Pero bueno, no lo vi yo, fue algo que yo le sugerí a la mamá, y la mamá habló con el pediatra a cargo, y pues el pediatra le dijo, no se preocupe, vamos a empezar con una fórmula, con la fórmula más bajita. Entonces, ¿cuál es la más bajita? La normal, que no está modificada, que tiene los macronutrientes pues completos, esa sería la más bajita porque no está modificada. ¿O cuál es la más bajita? La que sí está modificada y que es una fórmula elemental. Bueno, entonces pues yo creo que ahí hubo esa confusión, o no sé, es como el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces él empezó con una fórmula normal, obviamente presentó pues una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces pues hay que ver cómo vamos a visualizar eso, ¿no? ¿Cuál es la más bajita, la que está modificada o la que no está modificada? Y bueno, dice hacer diagnósticos diferenciales con enfermedad celíaca, que también afecta la vellosidad intestinal, va a haber atrofia de vellosidades, y que se va a hablar más sobre enfermedad celíaca, y pues debe de existir el antecedente que el niño ya empezó con el consumo de cereales. Patología autoinmune y pues inmunodeficiencias primarias, pero generalmente en las inmunodeficiencias encontramos que las inmunoglobulinas están bajas y en este paciente estaban normales. Vamos a hacer un receso, están afuera esperando los